No sé por qué Roberto Carlos fue trending topic hoy en Twitter y se me ocurrió poner un vídeo de sus mejores jugadas diciendo que para mí ha sido y será el mejor lateral izquierdo de la historia y se armó el pedo con las viudas de Marcelo. Vamos a resolver este asunto de una forma científica y de una vez y para siempre. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista de Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Nota aclaratoria, para mí, Roberto Carlos y Marcelo son los dos mejores laterales izquierdos de la historia, sin ningún tipo de discusión. Y entiendo que habrá a alguno que le guste más uno o le guste más el otro. A los que hemos visto a los dos, podemos tener también nuestras preferencias, pero quiero que se arregle por fin este debate que está dividiendo al madridismo. Hay ciertos bandos, hay viudas de Roberto Carlos, hay viudas de Marcelo, sobre todo estas últimas son bastante quisquillosas cuando se insinúa que Roberto Carlos pudo haber sido algo mejor, así que he decidido hacer una comparativa de una manera científica, de una forma aséptica que permita pues resolver el problema de una vez y para siempre, porque siempre es complicado comparar a dos jugadores, pero si ocupan la misma posición, yo creo que podemos establecer 10 categorías sobre las cuales evaluar al uno y al otro, darle nota en cada una de estas 10 categorías y luego sumarlas todas a ver quién es el que suma más puntos. Primera categoría, recursos defensivos. La posición es lateral izquierdo y es una posición de la defensa, así que tenemos que hablar de recursos defensivos. Aquí se podrían hacer subcategorías como, pues eso, ganador de duelos, recuperador de espacios, en fin, muchísimas cosas, pero todos entendemos cuáles son los recursos defensivos y aquí yo creo que a Roberto Carlos le podemos dar sin tener ninguna duda un 9, no un 10 completo, porque también era un jugador que iba tanto al ataque que a veces, muy pocas veces, y no tantas como Marcelo, pues descuidaba a lo mejor un poco su espalda, pero creo que un 9 es una puntuación justa para esta categoría, para Roberto Carlos. Sin embargo, a Marcelo creo que incluso los más marcelistas entre los marcelistas debéis reconocer que no era el mejor defensa de la historia. Era muy hábil, cuando tenía la pelota pues se regateaba al delantero, pero vamos, que tampoco era de los que más metía la pierna ni el que más duelos ganaba. Yo creo que en esta categoría a Marcelito no le podemos dar más allá de un 7. Segunda categoría que quiero evaluar, visión de juego. ¿A qué me refiero con visión de juego? Pues a capacidad de entenderse con sus compañeros, a capacidad de encontrarles, ofrecerse, aparecer en los espacios, y aquí en esta categoría sí debo decir que en principio, y a mi entender, el que gana la categoría es el señor Marcelo. Le voy a poner un 9 y a Roberto Carlos le voy a poner un 7, porque si bien se entendía perfectamente con sus compañeros, creo que no es tanto como la presencia que se notaba de Marcelo cuando estaba en la cancha, esa comprensión, esa complicidad. Pues Roberto Carlos es más de desarrollo individual, de destacar individualmente, siempre también aportando al equipo, pero quizás, ya os digo, por evaluar esta categoría, creo que Marcelo se lleva aquí la palma con un 9 y Roberto Carlos un 7. Tercera categoría, estado físico. Yo creo que es importante evaluar el estado físico de un jugador que tiene que ocupar una posición de lateral izquierdo, porque es una posición que exige mucho esfuerzo, mucha capacidad, mucha velocidad, potencia, mucha resistencia, aguantar muchos minutos, y aquí en este caso no creo que haya ningún género de dudas. Roberto Carlos era un portento físico ya de por sí, genéticamente muy cualificado. No hay más que ver esos muslazos, esa potencia, esa capacidad, esa velocidad punta impresionante, mientras que Marcelo sí puede ser muy plástico, muy estético a veces, muy técnico, pero en lo que se refiere a capacidad física, incluso en muchas ocasiones la ha descuidado. Quizá, pues eso, considerando que su talento podía compensar cualquier descuido físico, siempre era el temor que teníamos en todas las temporadas que estuvo, de cuidado si Marcelo regresa de las Navidades con un turroncito o un mazapán de más. Así que en esta categoría, Roberto Carlos, impecable, un 10. Marcelo, sin embargo, cuidadín, que podría hasta darle un 6.
Cuarta categoría, precisión. Precisión en los pases, precisión en los toques, precisión en las recuperaciones, en el control de balón. Quizá aquí la podríamos englobar en recursos técnicos, y creo que en esta categoría sí la mayor parte de nosotros debemos reconocer que Marcelo tenía un abanico de recursos absolutamente envidiable, pues una capacidad de control de la pelota, una capacidad de ponerla exactamente donde quería, un pase increíble, medido, blandito, con la potencia exclusivamente necesaria, sin exagerar, y bueno, y luego cuando le mandaban a él los balones, esa forma de clavarla en el suelo o de dejarla blandita. Creo que los recursos técnicos en sí de Marcelo están por encima de los de Roberto Carlos. Es que en realidad le pongo un 10 porque es un brasileño de estos muy muy fino en cuanto a recursos. Pero Roberto Carlos tampoco iba escaso de estos, así que no puedo tampoco ponerle muy baja nota en esto. Le pongo un 8 a Roberto Carlos en esta categoría. Quinta categoría, versatilidad, la capacidad que puede tener el jugador de adaptarse a diferentes esquemas de juego o a diferentes posiciones que pueda requerir el equipo. Y aquí también, de nuevo, creo que es una categoría que normalmente la puede ganar Marcelo. ¿Por qué? Porque Marcelo te puede jugar bien de interior, te podía jugar bien de lateral, te podía jugar incluso, a lo mejor, hasta de extremo si le pones un extremo no muy veloz, pero sí muy, muy habilidoso. Y sin embargo, Roberto Carlos era un especialista de su posición, aunque a veces también podía ocupar el puesto de interior, pero realmente con esa potencia era desperdiciarle usarle solo en 50 metros para adelante. Él tenía el recorrido de los 100 metros, pero sí muy, muy especializado. Quizá no era el jugador más versátil, aunque sí por versatilidad entendemos recursos ofensivos más recursos defensivos, pues sí tenía esa amplitud, pero sin embargo creo que todos entendemos esta categoría de la versatilidad, y aquí de nuevo tengo que darle pues probablemente un 10 al propio Marcelo, porque permitía que el equipo pudiese jugar con un interior adicional sin perder a un lateral izquierdo. Y a Roberto Carlos le voy a poner un 7 porque de verdad no le podía sacar mucho de su propia posición, y bueno, así es como califico esta categoría. Sexta categoría, recursos ofensivos. Hay que calificar la capacidad de aportar al ataque del jugador. Y creo que aquí, aunque Marcelo aporta bastantes cosas, no hay comparativa posible. Roberto Carlos es un tío que tenía muchísimo gol. De hecho, yo creo que ya no se ven laterales con tanto gol como Roberto Carlos. Es una anomalía en Matrix. En eso era un jugador único en su especie. Estamos hablando de un tío que jugó 527 partidos con el Real Madrid y marcó 69 goles y 100 asistencias. Estamos hablando nada más y nada menos que participar en 169 ocasiones de gol que terminaron en gol, o en asistencia o en gol. Mientras que Marcelo le hemos visto participar con más partidos que Roberto Carlos, solo en 38 goles y 103 asistencias. Estamos hablando de 141 ocasiones en gol contra 170 casi. O sea, realmente no hay color en esta situación, porque además son menos partidos. La vocación ofensiva potente de Roberto Carlos es descomunal. Yo es que encima pues no le puedo dar menos de un 9 en esta categoría, pues le daría 10 si encima rematase de cabeza, pero es que ya con la altura que tiene pues no. Y Marcelo tampoco le puedo dar una calificación muy baja, porque sí siempre ha sido un jugador que ha aportado mucho en ataque, sobre todo en combinaciones con los compañeros, pero no puedo darle tampoco la misma nota que a Roberto Carlos, así que le voy a dejar en un 8 a Marcelo, un 9 para Roberto Carlos en recursos ofensivos. Y he querido separar de los recursos ofensivos la categoría de regate, porque creo que es una categoría que sirve tanto para la defensa como para el ataque. O sea, tú tienes que saber regatear a los delanteros que te están presionando cuando tú estás en defensa, como también debes saber regatear a los defensas que se te pongan por delante cuando estás en ataque. Así que la he querido separar de las dos categorías, y creo que ambos jugadores
han tenido muy buen regate. La capacidad de avanzar con el balón en los pies de los dos ha sido muy, muy positiva, muy buena. Pues eso, de dos tíos que tienen una clase absolutamente descomunal. Así que a ambos les voy a dar un 8 en regate y en esta categoría empate. Octava categoría, intimidación, poder de intimidación. El que la presencia en un 11 de uno de los dos hiciese que los contrarios se acojonaran de miedo y pensaran, joder, cuidado que este está presente en el campo. Y aquí, de nuevo, creo que pocos jugadores como Roberto Carlos tienen esa capacidad de intimidación, de saber que defensivamente va a ser un muro, que va a ser infranqueable, muy difícil de pasar, y también los rivales saber que va a poder clavarte un gol desde cualquier posición o dársela a un compañero. En este caso creo que el poder de intimidación de la figura de Roberto Carlos es de 10, es pues eso, como os digo, muy difícil de superar por ningún jugador, mientras que Marcelo pues siempre había esa idea de que, mira, pues si juega Marcelo a lo mejor ahí hay un flanco en su espalda que pudiera ser un punto débil del equipo, y los rivales no se sentían tan intimidados precisamente por esta flaqueza en defensiva del propio Marcelo, así que le tengo que dar solo un 7 en su capacidad de intimidación, porque alguna había, porque es verdad que la gente tiene cuidado, estos tíos también tienen a Marcelo, que es un recurso en ataque que va a ser difícil de frenar, porque es como añadir a un centrocampista adicional, pero ya os digo, nada como la de Roberto Carlos. Penúltima categoría, mentalidad. ¿A qué me refiero? A mentalidad ganadora, a mentalidad de campeón, a mentalidad de identificarse mucho con los valores del Real Madrid. Creo que los dos la tienen bastante elevada, y sin embargo también pienso que Roberto Carlos gana a Marcelo en esta categoría porque supo apartarse a tiempo del equipo, porque supo, pues eso, saber en qué momento era el momento de ya no estar en el Real Madrid, y sin embargo Marcelo, sinceramente pienso que estiró el chicle con demasiada holgura, y sí, luego quiso arreglarlo siendo pues el buen rollista del equipo, pero nunca aceptó bien estar en el banquillo, no supo echarse al costado, tuvo incidentes con algunos entrenadores, pues es conocido lo que pasó con Solari, en fin, que no ha tenido la mentalidad, bien, a mi entender, porque aquí esto es una categoría, digamos, muy particular, pero creo que también es objetivo decirlo, que en cuanto a mentalidad y en saber estar, Roberto Carlos está por encima de Marcelo, así que a Roberto Carlos le voy a poner en mentalidad un 9, y a Marcelo, pues quizá por esa etapa última final de apoyo a los jóvenes y tal, le voy a subir la nota, porque si no, se lo hubiera puesto un poquito más baja, le voy a dar un 8. Y la última categoría es la categoría menos subjetiva de todas, que es los títulos que ha ganado cada uno. Pues tenemos que Marcelo es el tío que ostenta el récord, creo que con Benzema, de mayor cantidad de títulos en la historia del Real Madrid, así que aquí no hay color. También Marcelo estuvo 16 temporadas en el Real Madrid, mientras que Roberto Carlos solo estuvo 11, ¿no? Pero obviamente las vitrinas del señor Marcelo están repletas de títulos, es algo pues realmente muy, muy difícil de alcanzar por nadie, quizá estos nuevos jóvenes que van a llevar aquí mucho más tiempo, pero igualar el récord de títulos de Marcelo, aunque en sus últimos años no aportase tanto al equipo, pero igual son títulos que merecen también tener en sus vitrinas, es prácticamente inexpugnable, está ahí en una atalaya muy difícil de batir. Le voy a dar un 10 a Marcelo en la categoría de títulos, y a Roberto Carlos le voy a dar un 8, porque igual ganó sus títulos, ganó sus 2 Champions, ganó, pues, creo que son en total 13 títulos con el Real Madrid, 4 ligas entre ellas, en fin, que tampoco le faltaron títulos al bueno de Roberto Carlos, y bueno, ya os digo,
si le tengo que dar una puntuación, le voy a dar un 8 a Roberto Carlos y un 10 en cuanto a títulos a Marcelo. Y lo importante, ¿cómo queda al final la tabla de clasificación? Pues os debo decir que bastante igualadilla. Ha estado ahí. El señor Marcelo suma en las 10 categorías, recuerdo, recursos defensivos 7, velocidad físico 6, visión de juego 9, recursos ofensivos 8, intimidación 7, precisión 9, versatilidad 10, regate 8, títulos 10 y mentalidad 8, un total de 82 puntos. Roberto Carlos, recursos defensivos 9, velocidad físico 10, visión de juego 7, recursos ofensivos 9, intimidación 10, precisión 8, versatilidad 7, regate 8, títulos 8 y mentalidad 9 para un total de 85 puntos. Así que, por favor, creo que más o menos hay argumentos para que cualquiera se decante de uno y otro. Veis que la cosa está bastante igualada, pero para mí, en mi opinión, que les he visto a los dos, yo creo que el ver a Roberto Carlos te daba esa impresión de ser un jugador mucho más bestial, mucho más diferencial, un tío absolutamente impresionante que además hubiera hecho en cualquier equipo la diferencia. Quizá Marcelo pues necesitaba estar arropado en este entorno Real Madrid. Aquí a lo mejor ya estoy metiendo la pata y me vais a dar el palo que queráis. En fin, me interesa conocer vuestra opinión. Hubierais dado otras listas, hacer vuestro tier list y darle notas, a ver qué notas os salen a vosotros. Dejádmelas en vuestros comentarios aquí abajo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. A ver si el debate en todo el madridismo se resuelve de una vez sobre quién es el mejor lateral izquierdo de la historia. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!